Dios nos ha dejado dones a cada uno. ¿Qué quiere decir un don? La capacidad súper o sobrenatural que nosotros hacemos, y esto de parte de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, una vez más por este privilegio que tú me das, poder compartir tu palabra. Así juntos, con las personas que están oyendo y viendo este video, poder, Señor, darte el honor que te corresponde y vamos avanzando, vamos creciendo en el conocimiento tuyo. Y eso hace que te respetemos más, que te queremos más y sobre todas las cosas que te sirvamos más aún. Gracias por todo lo maravilloso que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo número 12. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Que hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que, en otras palabras, lo que quiere el Señor a través de su palabra es que nosotros aprendamos que cada uno de nosotros somos muy útiles para que la obra del Señor continúe adelante. Dios desea obrar en su pueblo mediante los dones que Él nos ha dado, dones espirituales. Su plan es para una iglesia viva y vibrante, donde puede usar a los creyentes en la manifestación de estos dones. Nos ha dado estos dones para la edificación de su iglesia. No es para que nosotros lo hagamos para provecho propio, como nos dice la Escritura, sino que vamos a servir al Señor dentro del cuerpo de Cristo hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué don es el que Él nos ha dado, qué es lo que nosotros podemos hacer. Pero recuerde algo muy importante: aquí no hay superioridad o categorías de dones, aquí es el mismo, porque es dado por el mismo Espíritu. Me gustaría, para que quede bien claro esto, que nos dice en el versículo número 6 del 1 Corintios 12, 6 dice: Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas de todos, es el mismo. Preste mucha atención en esto. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados de un cuerpo, sean judíos o griegos. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que buscar, primeramente que el Señor me haga entender cuál es el don que yo tengo. Y no vamos a decir que usted no tiene ninguno. Dios ha dado a todos, como nos dice la palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es sentirnos privilegiados, que ahora vivimos en esta época donde tenemos infinidad de versiones de la palabra, donde podemos consultar, donde podemos averiguar y sobre todas las cosas pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Y decirle, Señor, a ver, indícame por favor, ¿cuál es el don que yo tengo? Porque no quiero nomás pasar mi vida cristiana sentado, calentando mi puesto o mi banca y ya se acabó todo. Sino que yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir en tu cuerpo, yo quiero mientras tú vengas ser útil para la gloria y honra tuya. No para llevarme el honor yo, sino para que tú seas honrado en todo. Recuerde que el Espíritu Santo se manifestó todo el tiempo. No es un invento de los pentecostales o un invento nomás del libro de Hechos capítulo 2, no. Esto ya era mucho tiempo atrás. Ya había, y por eso vamos a ir a 1 de Samuel capítulo número 10. 1 de Samuel capítulo número 10. Y leamos versículo 1 hasta el 6. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Imagínese cómo le estaba profetizando Samuel. Entonces estábamos, ok, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allí, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y que cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Saber que el Señor ya tenía un propósito muy especial para Saúl, siendo él el escogido para que sea el rey de Israel. Fue el primer rey. Lógico que más adelante sabemos nosotros la historia, por desobedecer al Señor fue desechado. Pero el Señor no hace acepción de personas y le dio, imagínese, a Samuel, que no era profeta nunca. Por eso había en esa época que decían: ¿cómo puede ser posible que podamos decir Samuel entre los profetas? Y él era el rey, escogido de parte del Señor. ¿Cómo vemos aquí el don de la profecía de Samuel? ¿Cómo le da lo que va a hacer y sobre todas las cosas del Espíritu Santo? Qué maravilloso es uno leer todas estas cosas, repasarlo, pedirle a Dios que nos ayude a entender más y sobre todas las cosas agradecerle al Espíritu Santo que cumple siempre su propósito. Y algo especial, hermano. Muchas veces la gente se equivoca y dice: es que a él le ha ungido Dios y a mí no. Mi pregunta sería: ¿en verdad tienes o no tienes al Espíritu Santo morando en tu vida? ¿Está o no está en usted? Dígame. La palabra del Señor nos dice que cuando una persona recibe a Cristo Jesús, en ese mismo instante viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros.
O sea que ya tenemos el Espíritu Santo. Somos bendecidos en ese aspecto, porque antiguamente solamente venía el Espíritu sobre varias personas para ungirles, pero ahora todos somos ungidos. Que usted se sienta privilegiado, se sienta ungido, poder decir, el Señor me separó, me ungió. Y esto le digo, y justamente como nos decía lo que leímos, no es por categorías, porque el que hace milagros es mejor que profetiza y palabras de ciencia y discernimiento o hablar en lenguas o interpretación de lenguas. Recuerde que todos da el mismo espíritu, o sea que es de la misma fuente viene todo. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es honrar el nombre del Señor, siempre buscando la unidad, siempre buscando el compañerismo y dejando que los dones fluyan. Cuando leemos la historia de Primera y Segunda de Corintios, vemos cómo había la manifestación del Espíritu Santo de una manera formidable. Lógico que en medio de todas esas cosas también había este pecado. Recuerde que había un jovencito que estaba acostándose con su madrastra y eso trajo mucha confusión hasta cuando Pablo supo de este problema y puso todas las cosas en orden. Este muchacho se arrepintió y hermanos, yo tuve la oportunidad justamente de estar en una congregación media parecida a la de Corinto, donde se manifestaba el Espíritu Santo de una manera pero poderosa. Había muchos dones, muchas profecías, había interpretación de lenguas, todo. Pero cuando hubo un problema en la iglesia, la gente sacó a relucir toda su carnalidad. Y a mí la verdad, yo me espanté porque en ese tiempo recién estaba comenzando, estaba recién, qué sé yo, tenía como 3 años de haberle conocido al Señor. Y esto me empezó a suceder y yo dije, ¿qué es esto? Lógico, sabemos que el enemigo trató de efectuar la división porque él busca que nos dividamos. Y lógico, de esa gran iglesia salieron mucha gente. Me acuerdo, se inauguraron 4 iglesias la semana que viene con 250 miembros cada uno, imagínese. Era un número excelente, con 250 personas comenzando una obra. No sé si todavía estarán en pie esas obras, esas iglesias, no sé si todavía los pastores siguen vivos, porque yo pues la verdad me separé totalmente de ellos para buscar lo que Dios me enviaba para hacer lo que yo tenía que realizar. Es muy significativo, hermano, buscar lo que Dios nos habla en su palabra y saber que usted y yo somos ungidos. No me cansaré de decirle, usted es una persona ungida. Usted, hermanito, hermanita, que se siente relegada, que quizás sientes que, claro, porque no doy diezmos, claro que no, es que no tengo para dar ofrendas, por eso es que me tienen relegado. No, no se sienta un ciudadano de segunda o tercera categoría. Usted es un ciudadano del cielo, usted es una ciudadana del cielo y tiene entrada, pero así, cuando usted clama, el Señor está escuchando. Porque el Señor claramente dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de toda angustia. O sea, hermanos, somos personas ungidas. Ahora, lógico, esto se tiene que tratar dentro de lo que es el término de la iglesia, porque esto no se puede conversar con otras personas que no conocen la palabra, que no saben lo que estamos hablando, porque para ellos, como dicen vulgarmente, estamos hablando en chino. Y quizás para algunos cristianos también. Pero la palabra del Señor es bien clarita y nosotros podamos tomar ventaja de ello, que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Es la maravillosa, grandiosa obra del Señor en esta época. Y cada día tenemos que honrar el nombre del Señor porque ya hubo la promesa del Espíritu Santo. Recuerde esto. Y para recordar, reflexionar en lo que estamos hablando, vamos a Joel, capítulo número 2. Joel, capítulo número 2, está en los profetas menores, ya cerca del Nuevo Testamento.
Ah, ok, Joel capítulo número 2. Dice la palabra del Señor en el versículo número 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Así es que no tenemos excusa, queridos hermanos. Tenemos que obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Para qué? Para ser llenos del Espíritu Santo y para ponernos a trabajar esos dones. Para eso nos da el Señor, no para esconderlo, no para tenerlo separado nomás para en una ocasión especial, no, sino que siempre tiene que haber la manifestación de Dios, porque muchas de las ocasiones hay muchos errores y eso no es novedad. Ya en la época de Pablo había mucha gente que seguía otros principios, otras doctrinas, otras cosas y separaban a los hermanos de la fe. Había muchos judaizantes que iban y hablaban términos de la ley, exigían a la gente que cumpla la ley para ser aceptados por el Señor. El Señor habló claramente a través de Pablo diciendo que todos somos libres en el Señor, donde ya no hay esclavo, donde ya no hay libre, donde no hay judío, donde no hay gentil, sino que todos somos libres a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y esa promesa que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne se dio justamente en el día de Pentecostés. Ahí en el libro de Hechos capítulo 2 dice, mientras estaban todos reunidos, porque el Señor les dice, no se vayan todavía de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces todos los discípulos se congregaron para estar ahí orando. Y oraron 40 días, 40 noches esperando la promesa. Y parece que mucha gente también se desilusionó porque esperaron ya muchos días y esto no pasaba y se fueron porque la palabra del Señor dice que eran como 120. Y cuando usted lee la palabra, ve que los que le seguían al Señor eran más de 500. Y imagínense, y solo quedaron como 120. Pero sobre ellos vino el poder del Espíritu Santo y todos, dice, empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Entonces nosotros no tenemos que sorprendernos porque ya estaba profetizado, ya estaba escrito. Lo que sí tenemos que hacer es honrar el nombre del Señor, agradecerle porque su palabra se cumple y vivir con ese entusiasmo de la vida cristiana y decirle, Señor, gracias por el don que tú me has dado, gracias por el talento, gracias porque tú me usas para la gloria y honra tuya. Debe usted sentirse privilegiado que Dios le use en cualquier forma, pero que el don que usted tiene, póngalo a trabajar, mi hermanito. Póngalo a trabajar, mi hermana, es lo importante. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 19. Hechos, capítulo número 19. Leamos desde el versículo número 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué poder!
Y ese mismo poder está en usted. Gloria a Dios por ello. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, puso más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¡Qué poder! Una demostración de poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar y pidiéndole al Señor, que la gente deje a un lado el temor, deje a un lado el miedo y le ponga sus dones a trabajar. Y eso nos va a ayudar que la iglesia todavía vaya siendo próspera, abunde. Pero todos tenemos que ponerle el granito de arena y ponerle el hombre para empujarle, porque si no, y todo el mundo tiene que creer que esto sucede, que esto pasa. No nomás porque nosotros pertenecemos a un concilio que es pentecostal y decir no solo nosotros somos los privilegiados, no, es para todos. Lo importante es que nosotros entendamos que tenemos que liberarnos todos nosotros y decirle: Señor, úsame, ayúdame para servirte con todo mi corazón. ¿Qué tal, hermano, si esto sucedería en esta época? Que viniera alguien y le dijera: póngale este pañuelo. Y lógico, recuerde que hubo una época también que en las iglesias, tomando estas cosas, literalmente vendían el pedazo de tela. Y decía: si usted lleve este pedazo, si usted da una ofrenda de 100, de $200, lleve esto y le ponga sobre el enfermo y ya va a sanar. Y crea. Y cuando al otro día o a la otra semana venían y le decían: no, no sigue todavía enfermo, no ha sanado. Oh, es que le hace falta fe. Qué tremendos que son, ¿no? Y no es que le hace falta fe, porque no está trabajando con su fe, está trabajando con la fe de la persona. Me encanta leer estas porciones porque, hermano, esto le da edificación, le motiva también a creer, a seguir creciendo. Imagínese esto. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿No es este mismo Dios que usted y yo le servimos? ¿No es ese mismo Dios que hace maravillas? ¿Acaso que él hizo maravillas solamente cuando estaba edificándose la iglesia en esa época? No, también ahora. Aunque estamos viajando hacia la luna, pero no le hace. Vivimos todavía en la época que Dios quiere obrar, que Dios quiere actuar, que Dios quiere tomar esos principios que Él dejó en su palabra para que la gente abunde haciendo cosas buenas, de provecho para su pueblo. Sobre todas las cosas, lo que Dios anda buscando, la unidad en medio de su pueblo. Imagínense cómo ellos decían: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y se ve todo lo contrario, que es lo que estaba gente que dice: había algunos de los judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Acaso el Señor Jesús nos dio esa autoridad? Sino el Señor dijo: en mi nombre. Cada día nosotros tenemos que honrar el nombre del Señor. Y también debemos tener mucho cuidado cómo usamos el nombre del Señor. Él no es el Jesucito, Él no es el Chuchito, no. Él es el Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sobre todas las cosas que tenemos que hacer es buscando y leyendo y conociendo todo esto, es la prioridad del amor. Sobre todas las cosas tenemos que amar al vecino, amar al prójimo, sobre todo amar a nuestros enemigos, amar a todos, porque de esa manera nosotros nos vamos a identificar como verdaderos seguidores del Señor, siendo amorosos con los demás. En el libro de Romanos, capítulo número 13,
Romanos capítulo número 13. Dice desde el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que lo que tenemos que hacer es, sobre todas las cosas, amar. La prioridad de Dios es que nosotros amemos. Y lógico, el amor nos va a ayudar a que nos unamos. Porque eso nos dice que cada día tenemos que instar la unidad sobre todas las cosas, porque solamente tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo Dios. Es el Señor. No hay otra cosa. En 1 de Pedro, capítulo número 3. 1 de Pedro, capítulo número 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es que cada día nosotros tenemos que aprender a ser unidos sobre todas las cosas. Hermano, ¿cuántas cosas se lograría si nosotros en verdad nos unimos? Y no nomás para decir yo soy la mejor iglesia de acá, no, sino que todos busquen esto, porque el amor del Señor se ha perfeccionado y se quiere seguir perfeccionando en cada uno de nosotros. En 1 de Juan, capítulo número 4, dice desde el versículo número 16, y nosotros hemos conocido y creído al amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y cada día tenemos que honrar al Señor, poniendo nuestros dones a su servicio y decirle: Señor, gracias por la bendición que tú me has dado, pero aquí estoy yo para obedecerte en lo que tú quieres. Recuerde que Dios se propuso que los dones espirituales sean provechosos a todos los miembros de la iglesia local. Permita que Dios lo use de esta manera. Por medio de ellos, cada uno de nosotros puede contribuir a la unidad, al crecimiento y a la vida de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos que honrar al Señor y decirle: Señor, ayúdame cada día a poner en práctica y usar este don que tú me has dado para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Gracias, Señor, por todo tu amor, lo que tú haces, que yo pueda entender tu palabra. Recibe toda la gloria que te corresponde y cada día hazme, Señor, ser un servicial miembro de la iglesia tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te pido que cada día tú nos aclares nuestras dudas, nuestros conceptos, todas esas cosas que quizás no están bien claras.
pero te pido que tú nos ayudes a poner en práctica el don que tú nos has dado. Ayúdanos cada día, Señor, a ser parte de una iglesia vibrante, de una iglesia que va hacia adelante. Te daré a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerde, ponga a trabajar el don que Dios le ha dado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.